Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de A Calzón Quitado, el programa ícono de Multicanal Televisión que lo ven ustedes a través del canal 8 de Global, el canal 117 en Cali y por nuestra página web www.multicanaltelevisión.com. Estamos iniciando el año, pero este es un año lleno de acontecimientos, lleno de posibilidades, lleno de probabilidades, lleno de muchas cosas y sobre todo lleno de expectativas para los colombianos, porque este año se renueva el Congreso de la República, si es que hay renovación, y se elige presidente de Colombia, si es que se elige uno nuevo. Pero hoy vamos a empezar a conversar en estos A Calzón Quitado de estos 2 meses con candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Representantes. Y hemos querido iniciar este ciclo de conversaciones con alguien que tiene que ver mucho con el inicio de nuestra patria. El inicio de nuestra patria, el inicio desde que nos descubrieron, diría yo, porque cuando Colón llegó a América, lo primero que encontró fue a los indios que habitaban esta región. Los indios, gracias a la Constitución Nacional, tienen una circunscripción especial. Los indígenas, diría yo, tienen una circunscripción especial. Vamos a ver qué ha pasado con esa circunscripción, porque hoy vamos a conversar con el senador Jesús Piñacue. Le digo senador porque ha sido senador de la República, aspira a volver al Senado de la República y representa a las comunidades indígenas, particularmente la comunidad de Tierra Adentro, de donde es él y forma parte de ella. Como siempre, ustedes, amigos televidentes, conocerán de la propia voz de nuestro invitado quién es. Bienvenido, Jesús Piñacue, a Calzón Quitado, y cuéntale a los televidentes quién es Jesús Piñacue. Gracias, Jorge, muchas gracias. Jesús Piñacue es un NASA, víctima de la violencia, como todos los colombianos, sin duda alguna, unos más, otros menos, pero víctima. Un colombiano esperanzado en que este país salga de la postración en la que tiene a tantos en la periferia, allá en la ruralidad. La ruralidad es una de nuestras mayores esperanzas además, y que pretende regresar al Senado. Esa cancha no se la vamos a dejar, puedo jugar, he demostrado que puedo jugar, y regreso para fundamentar, insistir en las transformaciones necesarias, para vivir mejor. Bueno, Jesús, usted forma parte de un movimiento indígena hace mucho tiempo. Ustedes, gracias a la Constitución del 91, obtienen 2 curules especiales en el Senado de la República. Pero el nacimiento de la necesidad, diría yo, de participar en política de todas las comunidades indígenas nace de muchos años antes. ¿Por qué no nos cuenta cómo nace eso de que ustedes empiezan a participar en política? El tema es apasionante. Guamán Puma, 1516 más o menos, tiempo en el que le manda una carta al rey de España, una carta de por lo menos 3000 páginas y dibujos, en donde advertía cómo sería mejor una sociedad entre ellos y nosotros. Estas tesis, que bien pudieron estar a la altura de los pensadores liberales de entonces, Rousseau, John Locke, Hobbes, no pudo estar en el escenario del debate y de la discusión académica porque se entendía que lo que nosotros hacíamos era de poca valía. Esos esfuerzos académicos, esos esfuerzos filosóficos, políticos han estado vigentes. Y solo en 1971, en el Cauca, se instituye ya un programa, un enfoque ideológico y unos plazos en el tiempo, pues se trata de organizarnos para participar, organizarnos para dar las discusiones, organizarnos para confrontar argumentalmente con el otro, que es distinto a nosotros. Estoy hablando
del Consejo Regional Indígena del Cauca es la primera organización en América Latina con contenidos emancipadores, deconstructivos, no destructivos, sino deconstructivos. Pasamos a 1991, por fin ha sido posible llamar a los colombianos y decirles: tenemos la posibilidad de juntos construir un mejor destino. Aquí es donde nace la propuesta de Alianza Social Indígena. Después de más o menos 20 años, llegamos a una situación extrema, el de volvernos minorías en una organización que nosotros mismos habíamos creado. Nos la robaron con esa fórmula. Me regresé a un tiempo mientras ese regreso ocurría. El regreso mío no fue porque me hubiesen derrotado electoralmente, ni porque hubiesen problemas que no pudiera enfrentar. Por fortuna puedo mirar al sol sin parpadear, y son 12 años de vida pública en acto, y no hay una sola investigación que me ponga a mí de rodillas ante la sociedad colombiana por vergüenza, porque los políticos deberían tener vergüenza. En ese lapso de tiempo esta organización se la llevaron unos forajidos de la vida política, de la periferia además, porque son de esos vividores que no alcanzan a ser siquiera vividores con el espíritu de encomenderos de los que se nos habla muy mal, aquellos que vivieron de nuestro trabajo en el pasado, porque hoy hay encomenderos modernos, pálidos ellos, pero que no quieren darnos a nosotros la credibilidad del esfuerzo que hacemos. En ese lapso se perdió la organización. Hoy regreso con la fórmula Alianza Social Indígena. AS indígena. Porque los otros creyeron que Alianza Social Independiente era mejor, porque la idea de lo independiente es distinto a lo indígena, pues dado que lo indígena es vergüenza, es exclusión, es arcaísmo, no deja crecer la organización. Con esos chimbos argumentos nos cambiaron la categoría indígena cuando es el peso sustantivo de la resistencia por siglos. Es la fuerza moral, ahí está la credibilidad, ahí está nuestro fervor. Alianza Social desde lo indiano. Bueno, miren ustedes, amables televidentes, cómo hablando uno con las personas que conocen, que forman parte, que son integrantes de esos procesos indígenas durante muchos años, porque son indígenas como tal, pues conocemos la verdad de qué ha pasado con un proyecto político muy importante que nace, como lo explicó el senador Jesús Piñacue, de las raíces indígenas. Pero bueno, aquí en Colombia suceden muchas cosas y se roban muchas cosas, y ustedes lo saben, entre otras los partidos políticos, como nos lo acaba de comentar el senador Jesús Piñacue. Pero bueno, senador, usted crea la Alianza Social, va a participar en este proyecto, en este proceso político del 9 de marzo, pero esa Alianza Social es una alianza incluyente, senador, porque no solamente usted va a trabajar cuando llegue al Senado de la República por las reivindicaciones de sus hermanos indígenas, sino por las reivindicaciones de Colombia, ¿o no es así? Jorge, claro, desde la indianidad por Colombia como un país incluyente y que le dé valor a la igualdad. Uno de los mayores problemas es el de la inclusión. Ese fenómeno problemático hay que confrontarlo sin tregua, sin descanso, con permanencia. Colombia puede ser un buen país si empezamos a entender que somos distintos, y en ese ámbito de lo distinto está la riqueza, la fuerza. La fuerza en el pasado estuvo en la idea de creer que lo uno, lo único, la unidad, lo homogéneo, era lo portentosamente posible. Hoy creemos que la unidad, la fuerza, el crecimiento, la evolución, el progreso
está en la medida en que podamos entendernos en una alianza social, que no es mi creación, es una idea que viene desde siglos muy atrás y que intento llevarla. No obstante que a veces me parece que me asusta la soledad, pero las ideas hay que seguirlas y seguimos esas ideas. Exacto, se siguen ideas. Hay una cosa que le preocupa al país en general y es el conflicto que vive la región de donde usted es, senador, el Cauca. Nosotros no podemos entender, nosotros que somos vecinos del Cauca, somos vallecaucanos por eso, porque nos recorre el río Cauca además, ¿por qué la violencia se ha ensañado tanto contra el Cauca? Yo entiendo que las clases sociales allá en ese departamento están muy marcadas. Los terratenientes han manejado eso con mucha vehemencia contra los verdaderos poseedores de la tierra. Pero ¿por qué los grupos armados se ensañan tanto contra un departamento que podría ser una despensa a nivel nacional? Dos ideas claves que vale la pena subrayar: la caucanidad y el ensañamiento del conflicto. Aquí hubo una región que se llamó el Gran Cauca, por razones que no obedecen a la mismidad de la planeación, por razones que no obedecen a fundamentos claramente consonantes con el interés del bienestar, sino por simples peloteras entre políticos de ese tiempo. El Gran Cauca desapareció, pero existe el alma del Gran Cauca. Yo soy el auténtico senador del Gran Cauca y ayudo con mi fe, con mi esperanza, que no es la mía, la de Piñacue, sino con la de todo un pueblo que en esta región por miles de años ha amasado su futuro, sus posibilidades, pero hoy la violencia nos tiene arrodillados, nos tiene postrados. Es verdad. Mi abuelo en 1948 fue fusilado en un municipio, Páez. Su cabecera es Belalcázar. Lo mandó el gobernador del resguardo a que fuera a cerciorarse de que no quemaran el pueblo, dado que se lo estaban tomando unos actores de la violencia desde entonces, y él llegó allá e intentó impedirlo. Lo mataron, le dieron un disparo terrible. Así que yo soy hijo de huérfanos como consecuencia de la presencia violenta de un Estado que persigue sin hacer excepciones, porque el fusil que mató a mi abuelo fue un fusil del Estado. Santos Rincón era un militar del Estado Nacional, del Estado colombiano, que ya había por fortuna entonces. Y de ahí para allá yo solo he hecho sino enterrar muertos y llorar a algunos. El caso de los Aguá en el sur de Nariño, en el sur de Colombia, en Barbacoas. El caso de la masacre del Nilo. Las bombas en Toribío. La última en Insá. Y hace poquito, que todavía truena en nuestros oídos, aquí en Villarrica. Monstruoso, pero ayer, nada más ayer, en Pradera. ¿Cómo salir de todo esto? Revisemos las dos categorías conceptuales que he subrayado. Inclusión, igualdad, revisemos. Estos elementos pueden ayudarnos a superar el desastre. El problema no está en el negocio de La Habana. Ahí solo se desactiva el 15% de la violencia que en este país galopa sin tregua. Bueno, senador Piñacue, usted ha tocado un tema, se me adelantó en este caso, que es un tema muy importante, y cuando hablábamos del tema del Cauca, que es el departamento que es uno de los más, no es el que más tiene problemas con el conflicto armado que vimos en Colombia hace muchos años, tenemos que hablar del tema de la paz, el tema de La Habana. Usted acaba de decir que solamente es un 15%, el resto de la delincuencia armada que pertenece a las FARC no se desmovilizará.
La guerra en Colombia, el conflicto armado en Colombia, los crímenes que se suceden en nuestro territorio patrio en forma absolutamente inconfesable, tales actos de violencia resultan de los negocios. Hay un afán por la minería, monstruoso afán. Es más, yo creo que no se deberían preocupar tanto por el territorio que se perdió en Nicaragua y Colombia, como el que se está perdiendo entre las concesiones que ya están en trámite y otras que se han entregado por cuenta de negocios internacionales entre el gobierno nacional y sus interesados intermediarios. La violencia está activada también, obviamente, por el narcotráfico, pero no hay un plan que nos permita superar este desastre pensando en la ruralidad. Hace pocos días fuimos testigos del gran levantamiento de los campesinos, de los indígenas, pero aún ellos despiertan tarde, porque cuando estuvimos en la Comisión Segunda hace 5 años, 6 años, se les advirtió: ese negociado que está haciendo el presidente Uribe lamentablemente nos va a hundir en la peor de las tragedias y de los desastres como es la pobreza. Los cafeteros se dieron cuenta demasiado tarde, los paperos también, lo advertimos con mucha anticipación, pero hay que insistir, vamos a insistir, y creo que es una muy buena oportunidad para desactivar la violencia, participar en esta contienda, porque este es el tiempo de los colombianos que tienen cédula, son ellos los responsables, los ciudadanos, los responsables de los buenos voceros o de los negociadores que elijan. Bueno, usted ha tocado un tema interesante y es que es el tiempo de los colombianos que tengan cédula, o que tenemos cédula. Y es el tiempo porque, como decíamos en un principio, se avecinan 2 contiendas electorales que van a definir la forma de vida y van a definir la forma de cómo se va a manejar el Estado y cómo nosotros los colombianos vamos a vivir estos próximos 4 años. Uno es la elección del Congreso, que es el 9 de marzo, y otro la elección del presidente de la República, que son en mayo, en primera vuelta, y si hay una segunda vuelta, pues no se elige el presidente en la primera vuelta, habrá una segunda vuelta en junio. El 9 de marzo es la contienda política del Congreso. ¿Por qué los colombianos, y hago énfasis en eso, los colombianos deben votar y marcar la X en esa lista de la circunscripción nacional indígena, en la AS, por Jesús Piñacue? ¿Por qué deben votar los colombianos por AS indígena? Porque AS indígena es Jesús Piñacue, y Jesús Piñacue es un compromiso desde la indianidad para Colombia, para insistir en la lucha por la superación del problema de la desigualdad y de la falta de inclusión. Colombia es una sociedad que carece de un compromiso con la inclusión. Creo que este es uno de los aspectos de los últimos tiempos más polémicos. AS indígena, ayúdenme a recuperar una organización que le robaron al proceso de resistencia indígena y popular. Senador Piñacue, los pueblos indígenas se quejan mucho, sobre todo de la vulneración y de la invasión que le hacen a sus territorios, llámese resguardos, para que la gente sepa de qué estamos hablando, cuando le entregan parte de esos resguardos a lo que usted plantea ahora, a la explotación de la minería. ¿Qué hacer para que no violen tanto los derechos de los resguardos y los derechos de los indígenas por sostener y por vivir su tradición y por estar allí como han estado hace muchos años? La tierra, Jorge, la tierra y los resguardos, la tierra de los resguardos, la tierra de los indígenas y la tierra. Aquí hay un punto que vale la pena señalar con un énfasis sustantivo mayúsculo, y es que
la ética hoy, la moral en la política hoy, ya no es porque son indecentes con los fondos del Estado, con los fondos públicos, que los hay, ladrones de 7 suelas, y los eligen cada vez más con mayor respaldo. Es extraño, pero eso sucede. Para enfrentarlos, pues hay muchos colombianos con credibilidad y seguramente van a perseverar, pero la nueva ética, la nueva moral, tiene que ver con qué es lo que le estamos dejando a la generación que viene atrás. ¿Cuál es el planeta que van a heredar nuestros próximos congéneres, nuestros próximos hijos? ¿Cómo vamos? Vamos mal, el agua escasea. Y lo poco que hay de agua se están naciendo de los páramos en donde estamos nosotros. Qué extraño. Cuando Juan Tama nos consigue el éxito de instituir los resguardos de ese tiempo, dicen en Nasayuwe, probablemente nos engañaron, porque resulta que esos resguardos están en las zonas más inexpugnables, en las montañas más inalcanzables. Estamos allá arañándonos en las puras faldas del Nevado del Huila. Esos son los resguardos que tenemos. Pero las buenas tierras, los grandes valles, fueron sustraídos de esos títulos que hoy nos han entregado y por la que estamos dando unas luchas que aún no hemos ganado. Pero hay unas cédulas reales que estamos investigando dónde están. Tales cédulas reales comprometen buena parte de las tierras que por derecho tenemos, porque ese derecho es inextinguible. La propiedad es el mayor valor que este Estado de Derecho en su historia ha venido defendiendo, de manera que debe valer para nosotros. Yo creo que por ahora nos toca proteger esos páramos y en eso estamos muy comprometidos y ayúdenos a que ello sea posible. Bueno, senador Piñacue, por último yo quisiera preguntarle algo que he visto con preocupación. En la circunscripción especial indígena, en mi concepto deberían haber 4 o 5 listas, porque pues eso representan 4 o 5 resguardos, generalmente se unen unos con otros para presentar sus candidatos, pero veo que hay 90, hay cantidad de candidatos que no son indigenistas, no son indígenas, no son originarios de una de las tantas agrupaciones indígenas que existen en Colombia. ¿Cómo se puede atacar o cómo se puede denunciar ese, diría yo, robo también que le están haciendo a esa circunscripción especial indígena que creó la Constitución? Hay más de 20 listas y entre todos 90 candidatos indígenas para optar por 2 circunscripciones. De ahí que sea tan importante que volvamos a la idea de que este es el tiempo del colombiano que tiene cédula. Este es el tiempo del colombiano que es capaz de pararse en el cubículo electoral, revestido con su propia dignidad y valía, honradez además, decidir por quién vota. En el caso de la circunscripción especial, todos los colombianos pueden votar, todos. Indios, negros, blancos, mestizos, todos pueden votar. Y los que se inscribieron tienen el derecho de hacerlo, cualquiera sea él. Pero aquí quien manda finalmente es el que va a ir al cubículo. Yo creo que el colombiano que piensa el voto lo va a hacer. Lo va a hacer. Esperemos que tal circunstancia ocurra. Normalmente no ocurre porque siempre se eligen los pícaros y seguramente en la circunscripción especial va a haber danza de millones, el tope electoral, el tope en dinero para financiar una campaña al Senado. Para el caso del especial indígena está por 300 millones. Yo les digo que no son necesarios ni 50 millones siquiera.
Pero esos topes, como ocurre en la circunscripción ordinaria, ya han reventado. No sé cómo justifican las cuentas cuando ya el Consejo Electoral registra los libros y mira los libros. Sin embargo, salen impunes y no pasa nada. Seguramente hoy tampoco va a pasar mayor cosa. Así que, alarmante, pero interesante me parece. Creo que soy un buen ciudadano, un buen colombiano, un indígena que tiene su desventaja de pensar por sí mismo y no en concordancia a lo que piense el asesor, porque hoy hay mucho indio de pluma blanca. Detrás de cada indio hay no sé cuántos asesores. Esa circunstancia en el caso mío no opera. Respalden la valía individual con el propósito colectivo con que estoy trabajando hace más de 30 años en este proceso. Jorge, yo le agradezco enormemente esta oportunidad. Bueno, amables televidentes, ya han oído al senador Jesús Piñacue. Usted, que es un colombiano que tiene cédula, el 9 de marzo puede definir. En A Calzón Quitado van a oír los candidatos a Senado y a Cámara de Representantes, y ustedes el 9 de marzo en ese cubículo a conciencia marcarán el que más les interese y el que más crean ustedes que le puede servir al país. Muchas gracias, Jesús. Y por aquí estaremos conversando nuevamente en A Calzón Quitado. Ajá.